Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este programa especial que les presentamos hoy desde el Quai Branly de París, museo que acoge en sus salas a una de las civilizaciones antiguas más extraordinarias y fascinantes que ha tenido el continente americano y el mundo. Los olmecas vivieron en el Golfo de México y legaron piezas de una belleza y calidad extraordinarias que descubriremos hoy en Carrusel de las Artes. París acoge la primera gran muestra sobre los olmecas y las civilizaciones del Golfo de México, una exposición que reúne 300 piezas excepcionales, muchas de las cuales se ven por primera vez fuera de su país de origen. Los olmecas fueron especialistas de la escultura con basalto y jade y de las cabezas colosales. Una de ellas hizo el viaje hasta la capital francesa. Y en nuestra crónica musical fuimos al encuentro de Petit Prince, el nuevo principito de la canción francesa. Los olmecas y las civilizaciones del Golfo de México han tomado los espacios del Museo Quai Branly de París, y para descubrir esta exposición vamos a conversar hoy con el antropólogo Steve Bourget, responsable de las colecciones de América de este museo. Steve, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Carrusel de las Artes. ¿Es verdaderamente esta exposición, Los Olmecas, excepcional y por qué? Es una exposición excepcional por varias razones. Es la primera vez que vamos a hacer conocer las culturas de la zona del Golfo de México a un público europeo. Entonces, en esta exposición queremos mostrar obras de arte, la cultura de varios grupos culturales a través de una historia de 3.000 años de antigüedad. Entonces hay piezas de la cultura olmecas, pero también de las otras culturas que habitaron la zona del Golfo de México. Son piezas de una calidad artística muy alta. Es verdaderamente un placer de mostrar esas cosas aquí en París. Steve, estamos enfrente de una de las 18 cabezas colosales olmecas que se han descubierto hasta ahora. Esta específicamente viene del sitio de San Lorenzo. Hubo 3 grandes capitales de la civilización olmeca y me parece que a través de esta cabeza podemos descubrir un poco la estética olmeca. Es verdad, esta cabeza colosal es una de las más pequeñas, entonces es la cabeza, es una de las stars de la exposición. Representa probablemente el rostro de un dirigente olmeca con su casco particular. Es una cabeza que mide 1,83 m de altura y su peso es más o menos de 4,5 toneladas. Tiene varios significados. El primero es que es una piedra volcánica extraída de las montañas de Tuxtlas a unos 80 kilómetros de distancia del sitio de San Lorenzo. Entonces eso es una demostración del poder de ser capaz de traer piezas, toneladas de piedra al sitio como tal, ¿no? Entonces, realmente mostrar el poder de manera muy clara a la gente y también una manera de, digamos, petrificar el poder y una cabeza colosal de este tipo. Los olmecas de esta época eran verdaderamente la gente la más popular de Mesoamérica. Esta exposición, Steve Bourget, es un esfuerzo conjunto del Museo del Quai Branly de París y de diversas instituciones mexicanas, entre ellas el Museo de Antropología de México, y justamente fuimos al encuentro de la comisaria mexicana Cora Falero Ruiz, quien nos dio más detalles sobre esta exposición. La historiografía en torno a los olmecas es una historiografía en construcción. Son muy pocos años de estudio. La primera vez que se menciona el término olmeca fue en 1927, cuando un académico empezó a encontrar similitudes en distintos objetos que habían sido encontrados. Para él quedó claro que se trataba de una cultura no conocida antes, pero completamente identificable.
Es una de las culturas de la que menos se sabe respecto al resto de las culturas de Mesoamérica. Es la más antigua, es la que se caracteriza por estos grandes monolitos o estas grandes esculturas. La piedra tiene un lenguaje, la materialidad indígena, la materialidad olmeca también encierra muchos significados. La ofrenda más antigua olmeca fue encontrada en los 90s, está aquí en la exposición, está fechada en el 1600 a.C. Para nosotros es muy significativo este interés, en este caso francés, en términos generales un interés extranjero en una cultura que también en México es totalmente reconocida, identificable, pero cuya historia está en construcción todavía. Entonces es una gran oportunidad, tanto para México mostrar aspectos de esa cultura, como para el Museo Quai Branly recibir una exposición de este tipo. Seguimos en el Museo del Quai Branly en compañía de Steve Bourget para esta exposición sobre los olmecas y las culturas del Golfo de México. Steve, hablábamos de esta cabeza colosal, pero me parece que en esta exposición hay otras piezas muy importantes de la civilización olmeca que pudieron hacer el viaje de México hasta París. Sí, verdaderamente hay, bueno, es una exposición llenada de piezas extraordinarias, para decir. Entre ellas hay, por ejemplo, el Señor de las Limas, una escultura de serpentina, de jade, que mide unos 55 centímetros de altura y que representa un personaje teniendo en sus brazos un dios olmeca, quizás el dios lo más antiguo, seguramente lo más famoso de la cultura olmeca. Se ve un grupo de escultura llamado los azuzules, los cuales son un par de gemelos en una calidad de la escultura muy, muy alta. También hay una pieza que ya pide esta pieza por mi propio placer, voy a decir la verdad. Es una de las piezas más bellas del arte olmeca, es lo que él se llama el luchador olmeca. Es verdaderamente una pieza de un personaje así, en posición de fuerza. Dinámica. Pero es muy probablemente un tipo de persona que va a transformarse en un ser jaguar. Es una pieza increíble que tiene unos 80 centímetros de altura, muy lindo. Y es verdaderamente la star del Museo Nacional de Antropología de México. Entonces, agradezco muchísimo al director y a la gente del museo por haber prestado esta pieza famosa. ¿Quedan muchas cosas por descubrir de los olmecas, Steve? Toneladas, literalmente. Mis colegas mexicanos me han dicho que hay unos más de 70 proyectos arqueológicos en marcha en este momento en la zona olmeca. Entonces hay muchos proyectos, hay mucho para descubrir por colegas mexicanos. ¿Diría usted que cuando estamos enfrente de una pieza así, una pieza que tiene 3000 años de antigüedad, se podría decir que el hombre siempre buscó la belleza, siempre buscó algo ideal? Sí, yo pienso que siempre hemos hecho maravillas y siempre hemos tenido Michelangelos, gente que tenían, como se decía en español, manitas de plata, es decir, una calidad, una manera de trabajar las piedras. Y lo que queremos, entre otras cosas didácticas, antropológicas, lo que queremos que la gente vean en la exposición es la belleza de las piezas. Pensar a la calidad muy alta del trabajo antiguo también es la misma calidad que reconocemos hoy en día. Es decir, que no son gente primitiva, son nosotros, son gente como nosotros, pero en época remota, en otros tiempos, pre-COVID, digamos. Bueno, y con estas palabras tan inspiradas, Steve Bourget, le vamos a agradecer por habernos recibido en este Museo del Quai Branly para esta exposición Los Olmecas y las civilizaciones del Golfo de México, que puede verse aquí hasta el julio del 2021. Y ahora vamos a pasar a nuestra crónica musical. El
Principito, Le Petit Prince, es el nombre del personaje de la obra de Saint-Exupéry, pero también el nombre, el seudónimo de Eliot, que nos recibe aquí en el estudio de grabación. Gracias por recibirnos. De nada. Primera pregunta, ¿por qué ese seudónimo, ese apodo de Petit Prince, Principito? C'était un surnom que m'avaient donné des amis. Fue un apodo que me habían dado unos amigos por mi cabello rubio y mi lado un poco ingenuo, y lo adopté en el momento en que tenía que elegir un nombre artístico. Es un poco como un tatuaje. Al principio era extraño y al final lo adopté. Je me le suis approprié. Y en este nuevo álbum que se llama Les plus beaux matins, las más bonitas mañanas, la vamos a traducir así, hay temas melancólicos como por ejemplo Tendresse sur canapé o Chien chinois, que se puede traducir como perro chino. ¿Dónde sacas tú esa inspiración? Quand j'ai commencé à écrire cet album, Cuando comencé a escribir este álbum, comencé grabando una primera melodía. Mientras grababa, escuché los ronquidos de mi perra Josephine, que es un perro Shar-Pei, un perro chino, perros que hacen mucho ruido cuando duermen. Entonces escribí sobre ella. Y luego quise mantener esa ternura de mi intimidad en el álbum, porque vivo en París, una ciudad estresante, un poco dura, donde hay presión social. Y quería hablar de mi perro tierno, de mis amigos, de mi novia. Quería hablar de mi pequeño capullo, porque este es mi primer álbum. C'est mon cocon et j'ai voulu parler de mon cocon parce que c'est mon premier album. ¿Cómo podrías tú resumir o explicar ese ambiente musical tuyo? Quand on chante en français, on doit toujours mettre la voix un peu plus forte. Cuando cantas en francés siempre tienes que poner la voz un poco más fuerte por razones inexplicables, pero es así. Creo que hago música pop francesa, podemos decir psicodélica también porque utilizo muchas texturas diferentes. Pero lo que define mi música es de todo un poco, porque no tengo un solo instrumento como la batería o la guitarra, y busco sonidos a través de todos mis instrumentos. De hecho, podríamos decir que estoy a medio camino entre el rock y la música electrónica. C'est à mi-chemin entre le rock et la musique électronique en fait. Remballe tes chats ou je rends les larmes. Gracias Natalia Olivares, y así vamos a despedir este programa especial en el Museo del Quai Branly de París. Muchísimas gracias por haber pasado este momento con nosotros. Cuídense mucho. Au revoir.